Bien, jóvenes, muy buen día. El día de hoy vamos a estar trabajando con lo que son las nuevas políticas educativas en el país. Como ya bien recuerdan, la semana anterior estuvimos trabajando con los 10 puntos o las 10 bases de lo que es el nuevo modelo educativo, en las cuales se venían trabajando una serie de puntos muy importantes. Pero bien, el tema de la clase del día de hoy hace referencia específicamente a lo que son las nuevas políticas educativas. Y estamos hablando en específico de qué son las políticas educativas según nuestro nuevo modelo educativo y los 10 puntos claves que ya les mencionaba, que es lo que estuvimos mirando o trabajando en las clases anteriores, específicamente en la clase de la semana antepasada y la semana pasada. Entonces, ¿cuáles son las nuevas etapas o las nuevas políticas que actualmente se van a trabajar? Son tres y estas tres nuevas políticas educativas se encuentran desarrolladas o desglosadas en lo que se titula el Plan Nacional de Desarrollo del actual sexenio que ya está por finalizar. Entonces, aquí viene a ser un parteaguas en que está por finalizar esta administración y está por iniciar otra, y ver cuáles son las nuevas políticas educativas con las cuales se va a estar trabajando dentro de los próximos 6 años. Entonces, pero vamos a hablar específicamente de las nuevas políticas educativas según el actual sexenio. Entonces, ellos tienen tres específicamente. ¿Y cuáles son? La primera nueva política con la que ellos manejan a trabajarse habla en referencia a la calidad. ¿En qué se está marcando los puntos más importantes en cuanto a calidad? El primer punto habla de un aseguramiento de la calidad. ¿Por qué aseguramiento de la calidad, jóvenes? Porque se busca que la educación en nuestro país, en todos sus ámbitos, se ofrezca de una manera correcta y sobre todo con calidad. Y a su vez, que todos los participantes dentro de la educación cuenten con las capacidades para poder ofrecer calidad de educación y calidad educativa. El siguiente punto, jóvenes, hace referencia a los REBOEs. ¿Qué son los REBOEs? Que aquí podemos mirar este punto. Son los registros de validez oficial que emite la Secretaría de Educación a todas aquellas instituciones de educación de índole privado. Entonces, ¿por qué vienen los REBOEs en cuanto a calidad? Dado que la Secretaría de Educación es la entidad que ofrece y autoriza los REBOEs, ellos deben de preocuparse. ¿Por qué? Porque todas las instituciones que se encuentran incorporadas a ella, hacemos referencia a ella, a la Secretaría de Educación y a la Secretaría de Educación Pública, que ofrezcan planes de estudio actualizados y sobre todo de calidad, que no estén ofreciendo programas de estudio los cuales no tienen calidad alguna o simplemente que sea un plan de estudios que no está acorde con lo que se está manejando en la educación actualmente. Ese es el punto en el que se basan la calidad en los REBOEs. El siguiente punto habla de becas diferenciales, tanto económicas como de rendimiento. Aquí hay un punto muy importante. Existen infinidad de becas que ofrece tanto el gobierno federal como el gobierno del estado. Pero aquí se tiene que hacer una diferenciación en cuanto a que unas de las becas que se ofrecen sean de rendimiento y las otras que sean económicas. ¿En qué índole o por qué motivo? Hay que separar estos puntos para poder llevar a cabo la calidad en esta situación. ¿Por qué? Porque si nosotros únicamente motivamos al alumno para que esté generando buenas calificaciones por la obtención de una beca, pues lo está haciendo únicamente por esa motivación, más no está aprendiendo de una manera correcta. Entonces, también ahí viene esta disyuntiva, este punto
que es el cual hay que trabajar. El siguiente punto habla de internacionalización. ¿Por qué de internacionalización, jóvenes? Disculpen, internacionalización. Porque al hablar de internacionalizar la educación, estamos hablando de poner a la par, de los mejores sistemas educativos del mundo, que ya los miramos en la semana 2, que eran Finlandia y que eran Japón, poner a nivel internacional de calidad la educación del país, que nosotros sabemos que nos falta muchísimo, muchísimo que trabajar, pero no es imposible. Entonces, al hablar de este punto, que es la internacionalización de la educación, de manera en cuanto a calidad, es uno de los puntos, a mi observación personal, más importantes. ¿Por qué? Porque si yo llevo o si la Secretaría busca llevar la calidad la calidad educativa para colocarla dentro del nivel de internacionalización, estamos hablando de un avance muy grande que sabemos que hay que trabajarlo para que se pueda realizar. Nos falta, pero no es imposible, que es la situación más importante. El siguiente punto habla del impulso de las TICs. ¿Qué son las TICs? Las TICs, jóvenes, son las tecnologías de la información y la comunicación. Al hablar del impulso de las TICs, habla que nosotros, jóvenes, como docentes, y digo nosotros porque ya, considérense docentes y metan en su mente que van a ser docentes. Nosotros como docentes necesitamos que, jóvenes, fomentar e impulsar el uso de las TICs de manera correcta. ¿Por qué? Porque incluso ustedes, cuando realizan alguna tarea o alguna investigación, simplemente entran a cualquier buscador y ponen el tema de la tarea, hacen copy-paste al primer sitio que les arrojó la búsqueda y no leen la información y ya. Es lo único que hacen. Necesitamos que, jóvenes, realizar a conciencia que los alumnos hagan buen uso de esta información y sobre todo de todo este tipo de tecnología que tienen a su alcance, que son las TICs. Y el último punto del cual se habla en calidad, jóvenes, estamos hablando de la formación docente en esto mismo, en las TICs, en las tecnologías de la información y la comunicación. Existen infinidad de aplicaciones que nosotros como docentes podemos utilizar para reforzar distintas áreas de conocimiento: español, matemáticas, ciencias naturales, geografía, etcétera. Entonces, nosotros, de igual forma como docentes, necesitamos formarnos en dicho rubro. ¿Por qué? Porque si nosotros sabemos que nuestros alumnos tienen acceso a un iPad, a un iPhone, a una computadora, sabemos que podemos hacer utilización de este tipo de aplicaciones y no vamos a tener ningún problema. ¿Por qué? Porque todos los alumnos las van a estar trabajando gracias a que tienen a su alcance este tipo de tecnología. Y es ahí donde nosotros como docentes tenemos la obligación de ¿qué? De buscar todas aquellas técnicas a través de todas estas plataformas digitales para el impulso y reforzamiento de temas vistos dentro del aula. Estos son los 6 puntos que abarca la política educativa en cuanto a la calidad. Ahora bien, vamos a pasar a un punto muy importante, que es cobertura, inclusión y equidad. Si recuerdan, dentro del nuevo modelo educativo se hablaba de inclusión y equidad. Y la semana pasada estuvimos mirando lo que era la riqueza histórica y cultural de las comunidades indígenas en nuestro país. Ahora bien, volvemos a tocar el tema dentro de cobertura, inclusión y equidad. ¿A qué hacemos referencia con este punto, en esta política educativa actual? En primera instancia, se nos marca un punto, el cual es mejorar la organización del sistema educativo nacional.
Ojo, y aquí voy a hacer una pequeña anotación para que lo tomen en cuenta. CEN es Sistema Educativo Nacional, para que lo anoten ahí en sus apuntes. Es tema de examen, es pregunta de examen. CEN es el Sistema Educativo Nacional. Entonces, si estamos hablando de esto, que es mejorar la organización del sistema educativo nacional, de entrada necesitamos mejorar lo que es la cobertura de todos los niveles educativos en el país. Yo sé que actualmente tenemos rezago educativamente hablando en el país, sí, pero podríamos llevarlo a niveles nulos. ¿Por qué? Si nosotros ampliamos, o si se amplía más bien dicho, a través de lo que es el sistema educativo nacional, la cobertura, de dicha situación, estamos hablando de que vamos a mejorar, ¿qué, jóvenes? ¿Qué es lo que vamos a estar mejorando? Simplemente vamos a estar hablando de que, en primera instancia, si estamos hablando de ofrecer mayor cobertura, se habla o del respaldo de que el sistema educativo nacional cuenta con un excelente respaldo. Y es un respaldo en referencia a qué? A la organización con la cual se cuenta. ¿Por qué? Porque si es un sistema bien organizado, vamos a ampliar la cobertura de esta manera. Asimismo, el siguiente punto habla de planeación estatal. ¿Por qué, jóvenes, planeación estatal? Al hablar de planeación estatal, estamos hablando de estructurar o de crear planes acordes a qué, jóvenes, a lo que requiere el país. No vamos a soñar con querer implementar el sistema finlandés o el sistema japonés aquí en México. ¿Por qué? Porque al final de cuentas somos países distintos. Entonces, ¿cuál es el punto principal? Que se lleve a cabo una planeación educativa de nuestro país con nuestras características y sobre todo que se trabaje de esa manera. Así llegamos a este tercer punto que habla de una nueva oferta. No quiere decir que estemos buscando realizar un sistema educativo nacional nuevo, no. Estamos hablando de darle un refresh, de inyectarlo y sobre todo de hacer uso de todas aquellas situaciones novedosas y que puedan dejar algo significativo en el sistema educativo nacional en beneficio de quién, de los estudiantes del país. Hablamos de mantener una nueva oferta en todo este tipo de situaciones. No estamos hablando de un nuevo sistema educativo, estamos hablando de mejorar lo ya existente, que son dos situaciones muy diferentes. Y asimismo, llegamos a este punto que hace referencia a qué, a algo que se titula mirada. ¿Por qué mirada en el estudiante, jóvenes? No sé si recuerdan, en una de las clases anteriores yo les mencionaba, el día que se encuentran frente a grupo, las 2 o 3 primeras clases, deben de realizar un análisis de todos sus alumnos. ¿Por qué? Cada mente es un mundo, jóvenes. Cada alumno tiene distintos problemas, distintas alegrías, distintas tristezas, distintas emociones. Recuerden que el entorno es un factor determinante, el cual nos lleva a estados de ánimo positivos y negativos, los cuales vamos y llevamos a la escuela, que es donde pasamos un tercio del día. Entonces, al hablar de mirada en el estudiante, ¿qué se busca? Una pequeña inducción y sobre todo notar aquellos posibles factores que puedan generar deserción y que nos lleven a una prevención del abandono escolar o a prevenir riesgos que puedan representar en la vida de nuestros estudiantes en un futuro a corto y mediano plazo, joven. Esto es lo que se busca con la mirada en
el estudiante. De igual forma llegamos a este punto, al punto de educación intercultural. La semana pasada hablábamos de la inclusión y la equidad dentro del sistema educativo nacional, en donde en las distintas regiones indígenas de nuestro país, ¿en qué aspecto? En que ellos deben de trabajar con lo que es la currícula general que maneja el país y a su vez hablar de multiculturalidad. Y en este caso, aquí es donde se hace referencia. ¿Por qué? Porque ellos deben de conocer su historia, pero asimismo deben de conocer la historia en general. ¿Por qué? Tanto es rica su cultura como la cultura de nuestro país por completo. Y es así como se puede llegar a ofertar esto, lo que es una educación intercultural. A esto hace referencia, a que se estén trabajando tanto la situación de estas comunidades ya mencionadas como el plan de estudios que se maneja en todas las instituciones de educación en nuestro país. Y así llegamos al último punto dentro de la cobertura, la inclusión y la equidad. ¿Cuál es? Acciones afirmativas hacia las mujeres. Vuelvo a poner el punto anterior. En determinadas comunidades indígenas de nuestro país, específicamente en el sur del país, hay comunidades indígenas las cuales todavía tienen la idea o la creencia que las mujeres no deben de acudir a la escuela, por citar un ejemplo. Entonces, al hablar de acciones afirmativas hacia las mujeres, aquí estamos trabajando un punto importante. ¿Por qué? En culturizar, en este caso, a los jefes de familia, que son los esposos, de que, de que no hay factor que afecte que las mujeres acudan a la escuela y estudien. ¿Por qué? Porque ellos, su cultura y sus tradiciones es lo que les indicaban. Entonces, aquí es donde viene a trabajarse este tipo de acciones afirmativas. ¿Hacia quién? Hacia las mujeres. Y pasamos al tercer punto. Y este tercer punto también de igual forma para mí es sumamente importante e interesante. ¿Por qué? Porque estamos hablando de investigación, ciencia y tecnología. Y al hablar de investigación, ciencia y tecnología, estamos hablando de qué, sobre todo centrándonos en nuestra actualidad, en nuestro siglo XXI. Y aquí es donde debemos de hacer un hincapié enorme. En uno de los puntos anteriores se hablaba del uso de las TICs y del impulso de los docentes en la utilización de los TICs. Entonces, de nueva cuenta, entra un punto de ello aquí en investigación, ciencia y tecnología. Tanto en investigación, ciencia y tecnología, el primer punto nos habla de qué? De capacidad analítica y creativa. ¿Por qué capacidad analítica y creativa? Nosotros como docentes jóvenes, según esta política educativa, tenemos como fin, ¿qué jóvenes? Fomentar en todos y cada uno de nuestros alumnos la capacidad de analizar la información y sobre todo de desarrollar la creatividad en nuestros alumnos. ¿Por qué? Actualmente, jóvenes, y tristemente lo digo, no se lee, no se lee detenidamente ni con análisis y menos se desarrolla una mente creativa. Entonces, ¿qué es lo que se busca? Que nosotros fomentemos la capacidad de analizar la información que se está leyendo y sobre todo desarrollar todos los sentidos creativos de nuestros alumnos. El siguiente punto habla de qué, de incrementar la oferta educativa en cuanto a posgrados. Muchas personas, después de obtener un título de alguna licenciatura, la que sea, ingresan o desean ingresar a lo que son los posgrados, tanto a una especialidad, a una maestría, a un doctorado. Entonces, ¿qué fin o qué punto tiene
dentro de investigación, ciencia y tecnología es esta situación, que se debe incrementar la oferta de todos los posgrados en el país para que mayor número de personas, perdón, tengan acceso a ellos y sobre todo incrementar el abanico o la gama de posibilidades de elección al momento de nosotros decidirnos por un doctorado, una especialidad o una maestría, según sea el caso que corresponda. El siguiente punto habla de enfocar inversiones. ¿Por qué enfocar inversiones, jóvenes? Aquí es muy importante. Necesitamos enfocar las inversiones buenas, positivas y fuertes. ¿Hacia dónde? Hacia los rubros que esta política educativa marca. Y digo debemos, ¿por qué? Estoy hablando del sistema educativo nacional. Debe de enfocar sus inversiones a estos puntos que son los más importantes. Así como este último que habla de qué? De incrementar el presupuesto. ¿Por qué incrementar el presupuesto? Si nosotros incrementamos el presupuesto dentro del sistema educativo nacional, estamos hablando que se va a hacer destino o se va a hacer uso de más recursos en todos estos puntos que son los más importantes. Y ahorita, y me atrevo a decirlo así con total certeza, la ciencia y la tecnología vienen a ser un punto sumamente importante y aliado de los docentes con los alumnos. Estos son los puntos que abarca lo que es investigación, ciencia y tecnología. ¿Qué vamos a trabajar con esto? Esta es la explicación de los tres, tanto de calidad, con todos sus 6 puntos, que es aseguramiento de la calidad de los ROE, las becas diferenciales tanto económicas como de rendimiento, la internacionalización, el impulso de las TICs y la formación docente de los TICs, la cobertura, inclusión y equidad, que habla de la mejora en la organización del sistema educativo nacional, la planeación estatal, la nueva oferta, la mirada en el estudiante, ojo, es tema de examen, la mirada en el estudiante, la educación intercultural y las acciones afirmativas hacia las mujeres, así como cuál, la tercera política, investigación, ciencia y tecnología con la capacidad analítica y creativa, incrementar la oferta de los posgrados, enfocar las inversiones, incrementar los presupuestos. Entonces, basado en estas tres, vamos a realizar un mapa conceptual por cada uno de estos puntos anteriores, de calidad, de cobertura, inclusión y equidad, tanto como de investigación, ciencia y tecnología. Voy a estar corriendo las diapositivas un par de minutos por si a alguno de ustedes se les pasó a tomar apuntes, que yo sé que en ocasiones sí sucede, pero la actividad que vamos a realizar a partir de este momento hasta que finalice la clase, vamos a estar trabajando con estos mapas conceptuales para que lo tomen en cuenta. Entonces voy a estar corriendo de nueva cuenta las diapositivas durante 2 minutos, cada una para que tomen notas si es que no las tomaron. ¿Está bien?
pasaré la diapositiva ahora de la de calidad. Vamos a pasar a la que es cobertura, inclusión y equidad. La vamos a dejar 2 minutos de igual forma en pantalla para pasar a la siguiente, joven. Ahora pasaremos de cobertura, inclusión y equidad a la última, que es investigación, ciencia y tecnología. Aprovecho para comentarles, la clase del día de hoy se encuentra grabada, por lo cual pues no vamos a tener interacción como en otras clases que sí la hemos tenido, pero vamos a estar trabajando entonces con estos mapas conceptuales de estas 3 diapositivas anteriores. ¿Y qué se va a hacer con ellos? Se va a trabajar con en estos mapas conceptuales. De igual, aprovecho para comentarles, pueden trabajar en equipos de 3 personas realizando los mapas y los van a cargar en plataforma. Las 3 personas deben de cargar los mapas conceptuales de las 3 diapositivas anteriores. Y asimismo les digo, el día martes, para que estén muy al pendiente, el día martes se aperturará un foro de discusión de un tema general en la plataforma, el día martes por la noche. Y se va a cerrar lo que es el día viernes. Entonces va a estar el foro miércoles, jueves y parte del viernes, para que lo tomen en cuenta. Ese es el primer punto. El segundo, también, de igual forma, el día jueves van a poder encontrar en plataforma lo que va a ser la actividad con la cual se les va a realizar la evaluación del primer parcial. A partir del día jueves van a encontrarla ahí en plataforma para que la estén revisando. ¿Para qué, jóvenes? Para que la carguen a tiempo. Ojo, ojo. Estén muy al pendiente. Si tienen alguna situación con su usuario, su contraseña, acudan con su coordinador académico o su coordinador de carrera para que los apoye. ¿Por qué? Porque debe de estar cargada, su actividad del primer parcial dentro de su usuario. Ya a partir de este punto, ya no vamos a estar recibiendo ninguna actividad por correo. ¿Por qué? Porque ya se supone que todos tienen usuario y contraseña para que puedan estar accediendo a la plataforma. Entonces, pendientes de esta semana, el foro, cargar esta actividad, que son los 3 mapas conceptuales, y que estén al pendiente de la actividad con la que vamos a trabajar, la evaluación del primer parcial. Entonces, ahorita nos restan 15 minutos de tiempo de clase. Vamos a estar trabajando con estos 3 mapas conceptuales, por favor. Y si existen dudas o preguntas o situaciones en general, me las pueden hacer llegar por mensajes a través de la plataforma. En este caso, como les comento, la clase se encuentra grabada, pero me pueden hacer llegar todos sus comentarios a través de los mensajes de la plataforma, los cuales sí estoy contestando. Entonces, con esta actividad, que son los mapas conceptuales, es como vamos a terminar el tema del día de hoy. Jóvenes, les pido por favor que estén cargando sus actividades semana con semana. La plataforma se encuentra totalmente actualizada. De igual forma, hay otros PDFs con otra información o información que viene a complementar el resto de información que ya habíamos trabajado anteriormente. Entonces, recuerden, foro el martes y el jueves tenemos la actividad con la que se va a hablar el primer parcial. Y con esto es como vamos a finalizar
en este caso por mi parte, la presentación de los temas del día de hoy, pero los 13 minutos que restan de clase vamos a estar trabajando, por favor, ahí dentro del aula, en sus equipos de 3 personas. ¿Con qué? Con esto, con esta actividad de los 3 mapas conceptuales, jóvenes. Entonces, con esto finalizo el día de hoy. Nos estamos viendo el próximo sábado, jóvenes. Que tengan excelente fin de semana. Les mando un abrazo. Hasta luego.